Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en un nuevo programa de encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Nos encontramos aquí en un área, en el secretariado de Cursillo, por eso estoy usando mascarilla, porque juntamente conmigo está el licenciado Eduardo Ayala. Saludos. Muy buenas noches a todos los hermanos cursillistas que están presentes en esa invitación de Juan Casella para disfrutar de este momento tan particular con ustedes. Y este programa lo quisimos hacer muy especial y quisimos hacerlo aquí. Él es un licenciado que trabaja todos los días con asuntos muy importantes, procurando el bien común en el área donde él se manifiesta y trabaja. Pero hablando precisamente del bien común, queríamos nosotros compartir este programa, que es un programa en el cual nosotros como cristianos católicos debemos de tener conciencia en el momento de ir a votar en las elecciones. Él es un conocedor de las leyes y queríamos de alguna manera poder discutir lo que la Iglesia enseña sobre su doctrina social de la Iglesia y dentro de eso lo que es concerniente a la política. Porque si muy bien la doctrina social de la Iglesia aplica a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos, procurando el bien del prójimo y a sí mismo, como nos decía en el Evangelio pasado, que le decía amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, el domingo pasado. Pues la Iglesia como maestra que nos enseña, no da opiniones, la iglesia enseña, y es muy importante aclarar eso porque vemos a veces en los medios de comunicación, en los medios sociales, nos dice la iglesia opina tal cosa. No. La iglesia no está para dar opiniones. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una ideología. La iglesia es el cuerpo místico de la iglesia, del cuerpo místico de Jesucristo, en el cual es una, como dice el Papa Francisco, que es una madre, en el cual tiene unos hijos que los cuida, y es también un hospital en el cual va a ir a buscar a aquellos que están en la periferia a sanarlos. Eso es lo que andamos buscando nosotros, de alguna manera, nosotros como miembros, hijos de la iglesia, miembros, parte del cuerpo místico de Jesucristo, de llevarle esperanza a aquellos que más necesitan, de cumplir con aquellos que nos mandaron. Y queríamos ir íntegramente sobre aquellos principios que son concernientes a la política. Pero no antes, le comentaba al licenciado Ayala, es que San Agustín, doctor de la iglesia, a mí me encanta mucho él. Digo, primero porque se celebra el día de mi cumpleaños. Eso es algo que fue una casualidad. Pero es que él con poca cosa dice mucho, ¿verdad? Y él tenía una manera, una lógica de argumentar las cosas con una razón tremenda. Y una de las cosas que a mí yo he adoptado desde que escuché esa manera de explicación sobre el concepto de los asuntos de la fe, que tienen que procurar la unidad entre todos los creyentes. Y hay que ser sólido en eso, porque la fe está sostenida en la Iglesia Católica en un trípode. Está el magisterio de la Iglesia, muy importante, el magisterio. ¿Por qué? Porque el magisterio me garantizaba de que la sagrada tradición, que es la segunda pata del trípode, era cierto y se conocía, y el magisterio lo sabía por la sagrada tradición, lo que también por escrito se recoge la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se sabe que no todo está escrito y por tanto depende de la sagrada tradición. Y sabemos que lo que está escrito en la Sagrada Escritura y de lo que se dice en la Sagrada Tradición, el magisterio de la Iglesia me lo ratifica. Y estamos seguros de eso por el magisterio de la Iglesia. Y por tanto, el magisterio de la Iglesia tiene unas enseñanzas, y hay unas enseñanzas concernientes a la política. Y San Agustín decía que los asuntos de fe tenemos que procurar la unión. ¿Por qué? Porque hay unos asuntos que no son de fe, que son asuntos opinables. Es decir, son, por decir un ejemplo,
porque yo tengo un concepto ideológico. Hay algunos que aquí, para ponerlo concreto en Puerto Rico, unos creen en los azules, otros en los rojos, otros verdes, el otro de estos colores y no sé qué. Algunos en Estados Unidos son republicanos, otros son demócratas. Pero esos son asuntos opinables. La iglesia no se mete en esos asuntos de decirle, no, tiene que ser tal ideología. No, contrario. La iglesia lo que tiene que procurar es la verdad y la fe y procurar la unión de todos. Que mucha polarización se da en los asuntos ideológicos a tal punto que se olvida lo que termina San Agustín advirtiendo. Que en los asuntos de fe tenemos que procurar la unión. En los asuntos opinables tenemos que procurar la libertad. Y que en ambas circunstancias, en fe y en opinión, que son, ¿verdad?, una libertad que tú tienes que respetar, no importa si creo o no igual que tú, tiene que presidir siempre la caridad. Que mucho problema da eso a veces dentro de la misma familia, donde ya a veces que se polariza tanto que se dejan de hablar, hermanos. Yo no voy a hablar más con mi familia, porque ellos no piensan como yo. Y peor aún, hay otros que también quieren imponerle la fe al otro. No. Esto es un ofrecimiento. La fe se ofrece, se soporta unos con otros, se comparte, se ayuda uno al otro, no se impone. Como tampoco se debe de imponer ideologías y mucho menos faltando a la caridad. Y por tanto hay que respetar la libertad de las opiniones y los asuntos opinables, procurar siempre la unión en los asuntos de fe y en ambos la caridad. Y con eso vamos a dar paso y lo vamos a hacer así, ¿verdad? Comentando aquí con el licenciado para que nos pueda ayudar y ¿verdad?, darnos luz sobre esto. Que siempre trae controversia ante los hermanos y ante una general, que hay un dicho o unas palabras que siempre se mencionan, que hay separación de iglesia y Estado, que el Estado y la iglesia no deben inmiscuirse en asuntos. Y muchas veces se hace mención de esto cuando debe estar claro que es una cosa equivocada. Y me explico. Ciertamente, lo que el Estado pueda hacer depende de la gente que son los que componen el Estado, porque el Estado no es en sí únicamente la estructura gubernamental o la estructura que lidera. El Estado, parte del Estado son también su gente. Y ciertamente, ¿qué es lo que compone la iglesia? Esa misma gente. ¿Qué es lo que es iglesia? Esa misma gente. Y son los mismos que en su momento dado, conforme a la democracia en la que se vive en Puerto Rico y se vive en los estados de la nación americana y en muchas partes del mundo, tienen la oportunidad cada cierto tiempo de escoger a sus líderes. Tienen la oportunidad cada cierto tiempo de escoger a sus líderes. Por lo tanto, no existe una cosa tan tajante como una separación total de iglesia y Estado. Sí, estamos claros. La iglesia no está para imponer ideologías. La iglesia no está para emitir opiniones y mucho menos para establecerle a aquellos que son miembros de la iglesia por quién deben votar, a qué partido deben pertenecer. Eso está enmarcado en la libertad. Eso está enmarcado en la libertad. Partiendo de esa premisa, vamos a la política. Vamos a la política. La política muchas veces se malentiende como todo este enjambre de situaciones que se ven día a día en cuanto a las campañas, a la forma y manera de promocionarse de candidatos, y lo separamos muchas veces de lo que es nuestro pensar cristiano. Y mira, de boca del Papa Francisco, decía lo siguiente sobre la política. La política es un vehículo
fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre. Pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, pueden convertirse en un instrumento de opresión, marginación, incluso de destrucción, siendo contrario a la doctrina social de la Iglesia. Muy importante, porque uno de los principios, y vamos a destacar algunos que enseña la Iglesia, es que así como el hombre no se puede separar de Dios, la política no puede separarse de la moral. Es bien importante eso, porque si bien no se le puede imponer, el Estado no puede imponerle a toda la ciudadanía una religión en particular, ni en la Iglesia se puede meter en los asuntos políticos como tal, a dictarle a los políticos lo que tiene que hacer. Lo que tiene que haber es esa racionalidad de que todo lo que hacemos nosotros está sujeto a un criterio moral. Y en ese criterio moral de lo que es verdaderamente bueno, aplicamos el segundo principio, que es uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, que es el bien común. ¿Verdad, el licenciado? Que cuando hablamos de la palabra bien común, eso hoy en día en la práctica no es tan común. Eso viene para todos. No son ciertamente. Y una de las cosas que debemos tener claro es que para aquel que está llamado a administrar lo que podemos decir que es el patrimonio del bien común, que son tantas cosas, que pueden ser tantas cosas, porque el patrimonio del bien común es aquello que es propiedad de todos, y que está sujeto a administración. Y bueno, para todos, podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, una cosa que es bueno siempre, no es algunas veces, es siempre y bueno para todos, inclusive no solamente para los puertorriqueños, para cualquier parte del mundo, como lo es la paz, la libertad, la igualdad, el respeto por la vida humana, el respeto por el ambiente, la justicia, tú que trabajas eso todos los días, y la solidaridad unos con otros. ¿Ustedes creen que esos valores buenos, que son lo que el licenciado dice que esos son ¿verdad? El patrimonio del bien común? Oye, cualquiera defiende eso. Partiendo de esa premisa, tenemos que estar claros que aquellos que opten en estar o vivir en la política tienen que estar claros que están puestos ahí para defender los derechos y el bienestar de cada persona, de cada ser humano, siendo administradores de aquellas cosas que son parte del bien común. Me explico. Si bien es cierto, como lo dice Juan Carlos Casella, que existen unas cosas que son buenas para todos, pero para que esas cosas se mantengan siendo buenas para todos, tienen que ser todos partícipes de la dignidad, del derecho a la vida, del derecho a la felicidad. Son muchas de estas cosas que son necesarias para la buena convivencia y para que ese bien común dé fruto. Y por eso estamos claros que la política está llamada a ser defensora del bien común y administradora del bien común. Vemos que el bien común a veces, pues, porque está está bien fracturada la sociedad puertorriqueña, va a hablar concretamente con nosotros, bien partidista. Y el problema es que hay algunos partidos que una vez llegan al poder, tienen que administrar y procurar el bien común, no de los que los permitieron entrar a gobernar, ¿verdad? Los que les votaron la mayoría.
Es decir, un ejemplo, no, yo voy a gobernar para los azules, o por los rojos, o por los verdes, o por los que sean. No, no, no. Es procurar el bien de todos. Es decir, yo voy a procurar la justicia social para todos los puertorriqueños, ya sea rico, pobre, que esté en favor o en contra de una ideología de la que me trajo estar aquí. Eso en la práctica hemos visto que hay a veces, eso pasa en la isla de La Mona, para no mencionar alcaldía ni nada, pero la realidad es que hay a veces que es una gran oportunidad para un grupito de los amigos, para que los amigos, en vez de hacer una justicia para todos, hacer la justicia para los amigos de los amigos, que son los que permitieron estar ahí en el poder. Y por eso le llaman, en español, le llaman corrupción. Porque entonces, en vez de procurar el bien común, es el bien particular de un grupito de amigos influyentes que se han aprovechado y de repente ahora son supermillonarios. Eso pasa en Puerto Rico y en el mundo entero. Eso no es algo exclusivo, porque eso no es ni de un partido, ni de un color, ni de ideología en particular. Eso tiene que ver con el corazón del hombre. Es donde en el corazón del hombre nace ese egoísmo, que cuando se mezcla ese egoísmo al poder y las ansias de tener y de placer, las 3P, es un problema. Cuando tú tienes una posibilidad, pero como dice en el Evangelio, a quien más se le da, más se le exigirá. Entonces, hay una cosa que dicho en la boca de Deuteronomio 16. Él decía que el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. Lo enfatizo porque muchas veces no vemos la política como aquel vía o método para poder administrar el bien común, para poder llegar, para poder ayudar al hombre y a la humanidad a llegar a la plenitud. Y es necesario enmarcarlo de esa forma para que entonces nos demos cuenta a qué somos llamados, qué nos dice la iglesia en cuanto a nosotros ir a las urnas y votar por nuestros líderes, escoger a aquellos que guían los destinos de un país. Entonces vemos que hay otro principio también relacionado específicamente a la política. Cuando hablamos, y el Papa Benedicto XVI, el emérito, él le llamó los no negociables, que eran los valores o los bienes esenciales. Y cuando hablamos de cosas esenciales, que es algo que va por encima de cualquier otra ley, es la ley natural, la ley de Dios. Y ahí hay cosas que dentro de la política hay políticas públicas o inclusive plataformas en los partidos políticos corriendo hoy en día en Puerto Rico que atentan contra esos no negociables, contra esos, le llama a sí mismo la iglesia, como essential values, que son valores esenciales. ¿Y por qué le digo eso? Porque le voy a dar 3 ejemplos y con eso vamos a estar de acuerdo. El derecho principal, el que es la fuente principal de todo derecho, es en la vida. Y no es cualquier vida, es la vida porque sabemos y reconocemos que somos imagen y semejanza de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Ustedes conocen que Martin Luther King en su reclamo decía que si somos todos iguales ante Dios, ¿cómo existía una ley en el cual iba a privarle esa dignidad de ser iguales ante Dios, pero ante una ley no? Y eso era contradictorio cuando las leyes van por jerarquía y no puede haber una jerarquía superior, ¿verdad? Que después una de inferior contradiga a una de mayor jerarquía. Eso pasa hoy en día. Yo no puedo tener una ley municipal que contradiga al estatal o el estatal con el Código Civil y el Código Civil en contra del Tribunal Supremo y así por ahí para arriba hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque ese es el último tope. Entonces, precisamente eso es lo que pasa. ¿Por qué hay en donde se disloca lo que sería el principio fundamental, que es la vida? Porque si no hay vida, no hay voto.
Si no hay vida, no hay voto. Y no hay nada más. Y se disloca cuando aquellos que se llaman ser políticos o están en la política se desprenden de lo cual es el propósito fundamental de Dios con el hombre. Y miren, una de las cosas que yo, indagando así en cuanto a este tema, estaba viendo, bueno, yo me preguntaba, bueno, y muchas veces, ¿de dónde piensan ellos que surgen ellos como personas llamadas al ámbito político, al ámbito de la administración del bien común, al ámbito de poder llevar a la humanidad y a sus gobernados a su plenitud? Pues mira, si bien es cierto, en Juan 19, versículo 10, nos dice, le dice a Pilatos, y esto se lo dice a Cristo, a mí no me hablas, no sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte. ¿Y qué le responde Jesús? No tendría contra mí ningún poder si no se somete, si no se te hubiese dado de arriba. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiese dado desde arriba. Y ciertamente, desde el momento que mal usado, lo que se llama política pública, se legisla en contra de un principio tan fundamental como es la vida, estamos dejando de reconocer quién es que de verdad para poder estamos nuevamente en línea, estamos grabando. Sí. Pues ciertamente cuando empieza a legislarse política pública dirigida a menoscabar el principio fundamental de la vida por estos líderes, en algún momento somos nosotros los que vamos a la urna y lo escogemos, están atentando a no reconocer quién los puso ahí, por qué están ahí y cuál es el propósito de estar ahí. Y el propósito de estar ahí no es meramente legislar en contra de lo que quizás el mundo le dicta o en favor de lo que el mundo le dicta. Tienen que partir, número uno, de la doctrina social de la Iglesia. Número dos, de los principios fundamentales donde no se puede comprometer ni la libertad, ni se puede desligar la política, como así el hombre no se puede desligar de Dios, la política no se puede desligar de la verdad. Miren, aquí existen partidos políticos en el cual promocionan, por ejemplo, el aborto. Están en favor como un derecho de la mujer y dirán, pero es que eso está legal. Eso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió eso ya en el 1973 y todo el mundo lo conoce como Wade versus Roe. Pero ¿saben qué? Esa versión de que porque está legal se cae en el sentido de que en ese mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos también consignaba como básico, como muy aceptado la segregación racial. No permitía que las mujeres votaran, ¿verdad? No permitía matrimonios interraciales. Jurisprudencia que decía, pero ¿cómo es posible que eso estaba ahí? Sí, estaba ahí y gracias a Dios superado. ¿Cómo van a decir que ahora es legal eso? Podría ser hoy en día y eliminarlo porque se dan cuenta de que la vida de la persona humana, Papa Francisco le dice la cultura de Descartes. Juan Pablo II y el Benedicto XVI también le tenían un nombre que es la cultura de la muerte, donde se justifica en el cual tú eres, si tú eres valorado por lo que tienes o porque eres deseado, vales. Si no, no vales. Y eso aplica no solamente para el aborto, porque también se promociona, se auspicia la eutanasia. Porque hay viejitos, porque ellas tienen Alzheimer y ya no es tan útil. También podemos disponer de ellos. De que
no deseado, un embarazo no deseado, eso es un término que se utiliza muchísimo. Sí, sí, no deseado, pero entonces a cuenta de resolver un problema. Y el Papa Francisco es bien enérgico. Tú quieres decir es que para tú resolver un problema, la solución es matar a alguien. Y con eso resolvimos el problema. Y por eso tenemos que estar claros que como parte de nuestro derecho está el escoger nuestros líderes cada cierto tiempo en las urnas. Y tenemos que buscar cuál es la capacidad de cada ser que tenemos como alternativa que pueda responder a los verdaderos intereses de la humanidad. Y en esto está, en que mira, si se legisla en contra de la vida, se legisla en contra de la vejez, se legisla en contra de los derechos humanos por cuestión de raza, pues tenemos que estar claros a dónde nos va a llevar esto, a dónde es el camino que nos va a llevar esto. Y por ende, ese es el análisis fundamental que se debe hacer de todo aquel candidato que tenga a su haber la opción de un escoger. Aquel que esté dispuesto a lidiar con las situaciones conforme a la realidad de aquel creyente la conciba como hombre de fe, como hombre de Dios, como hombre que piensa, no descartando y rechazando. ¿Ya? Sí. Yeah. Ciertamente, las alternativas, pues ciertamente, como les estaba diciendo, no es que rechacemos en todo sentido posturas contrarias o opuestas a nuestras. Lo anterior se grabó, ¿no? Y seguimos. Pues nuevamente le pedimos excusa, es que tenemos varias dificultades tecnológicas. Pero volviendo y retomando el tema, como les estaba diciendo, no es que pensemos que todos aquellos candidatos o personas por las que tengamos opción, vamos a tener, ya te veo, bueno, vamos a tomar en consideración rechazar todos aquellos que tengan posturas contrarias a nosotros, porque ciertamente vamos a encontrar muchos que son así, pero dentro de esa misma circunstancia tenemos que tomar también en consideración aquellos que ciertamente, aunque están no diametralmente opuestos con nosotros, puedan estar dentro de un marco donde sí estén con nosotros en cuanto al bienestar común. Bien. Pues nuevamente, lo que quiero hacerme explícito es, muchas veces tenemos opciones, las cuales pueden ser afines con nosotros y semejantes a nosotros en cierta medida, pero quizás no en su totalidad. Pero lo principal y fundamental que va dirigido al bien común, no a mí únicamente, o a mi grupo, o a mi iglesia, o a mi credo, pero va dirigido al bien común y está dentro del marco de la doctrina social de la iglesia. Bien, para resumir, tenemos que estar claros que las opciones que tenemos no todas responden en la totalidad a lo que es nuestra semejanza, nuestro credo, nuestro pensar, pero que ciertamente tenemos que ir a las urnas pensando que existen unas alternativas las cuales responden al bienestar en general, al bienestar conforme a lo que dicta la doctrina social de la iglesia. Como decía Benedicto XVI, donde tenemos voz y podemos elegir a nuestros líderes, debemos ejercer ese derecho por medio de la votación por aquellos cuyas perspectivas se asemejen más a las nuestras. Por lo tanto, existen unas circunstancias particulares que no son negociables, como aquí lo dijo mi amigo Juan Casella. Existen unas circunstancias que no son negociables. Y tu libertad para escoger
no la dicta nadie. Ahora, tu conciencia cristiana tiene que estar presente, tu conciencia de ley de realiza la unidad. Mire, mis hermanos, existen unas circunstancias particulares que no son negociables al momento de uno dar voto. También existen unas virtudes que deben estar presentes en esos candidatos. Entre ellas, que se asemejan a unas bienaventuranzas que así postulara un fraile de nombre Francisco Guyen Bantuán. Y se resumen así: bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical. Bienaventurado el político que sabe escuchar. Y bienaventurado el político que no tiene miedo a asumir las posturas correctas. Dios los bendiga. Amén. Le damos gracias, ¿verdad?, por todo este ratito que compartieron con nosotros. La idea con esto es tener un concepto, una conciencia en el momento de ir a votar. Recordarse de la doctrina de la iglesia, lo que enseña la iglesia, y procurar siempre que en todo, como dice San Agustín, en los asuntos opinables, libertad, en los asuntos de fe, unidad, y en ambas consideraciones, siempre procurar la caridad. Que Dios me los bendiga y hasta la semana que viene, como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Dios me los bendiga a todos.